Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde Sevilla, en España. Toma tu Biblia conmigo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo número 10 y en el versículo número 17. Romanos 10, 17. Dice la palabra lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Efectivamente, la fe es por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Estamos esta semana, como yo decía ayer, estamos viendo ¿por qué no crezco lo suficiente? ¿Por qué tengo falta de crecimiento espiritual? Dirigido más bien a la iglesia antes que a los ministerios o los discípulos. ¿Qué hay en mí que yo no recibo ese crecimiento espiritual? Sin lugar a dudas, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Había que hacernos dos preguntas. La primera, ¿qué es oír la palabra? Y la segunda, ¿dónde oigo la palabra? Para yo crecer espiritualmente, aparte de amar a Dios como veíamos ayer y leer la Biblia, lo siguiente que tengo que hacer es congregarme. Cuando yo no me congrego, yo no oigo la palabra del Señor. Cuando yo no me congrego, el pastor, la persona que está predicando, la persona que está ministrando, el evangelista, el invitado de ese día, o si no voy a la escuela dominical, lo que el maestro de escuela dominical haya explicado ese día, si yo no voy, yo no puedo oír la palabra. Y si yo no puedo oír la palabra, yo no puedo crecer. Por eso es tan importante oír y oír la palabra. Pero no oír la palabra como algo de fondo, como algo que está ocurriendo en un salón donde yo estoy con más personas y yo tengo puesto a mi mente y mis sentidos en lo que tengo que hacer mañana o en lo que voy a hacer esta tarde o esta noche. Porque hay muchos cristianos que hacen eso, que van al culto y están en todos los lugares menos atendiendo a la predicación del pastor. Están pensando en otras cosas, ¿qué voy a hacer mañana? ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? ¿A mi marido esto? ¿O a mi mujer lo otro? ¿O a mis hijos tal o cual? Pero no estoy atendiendo a lo que el pastor o responsable de la iglesia está predicando. Y si yo no oigo la palabra, y me refiero cuando te congregas, ahora más adelante iré si no te congregas. Estoy diciendo para aquellos que se congregan. Si yo en la iglesia no atiendo, si yo en la iglesia no presto atención, si yo en la iglesia tengo puesta la mente en otro sitio, ¿cómo voy a crecer espiritualmente? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, a mi familia, tengo tiempo en el Señor, pero sin embargo voy poco y encima que voy poco no atiendo. Porque tengo mi mente puesta aquí o mi mente puesta allí. ¿Cómo voy a justificarme delante de los demás? ¿Cómo voy a justificarme delante de Dios de mi falta de crecimiento? Porque recuerda lo que estamos leyendo en Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego diremos, es que no tengo fe, es que mi fe ha menguado, es que no creo esto, es que me cuesta trabajo creer lo otro. Claro, si no te congregas, si no buscas de la presencia del Señor, ¿cómo vas a crecer? Si no buscas de su presencia, ¿cómo vas a crecer? Si no te congregas, ¿cómo vas a crecer? Si no vas el domingo a la iglesia para recibir la palabra que tienen preparado para ti, ¿cómo vas a crecer?
no vas a crecer en la vida, no vas a crecer jamás, porque para crecer tienes que oír aquello que el Señor tiene preparado para tu vida. Para crecer tienes que oír aquello que el Señor quiere que tú oigas, aquello que el Señor quiere que tú recibas, aquello que el Señor quiere que tú dejes a un lado, aquello que el Señor quiere que tú te esfuerces más. Es la única manera, además de entender lo que estás leyendo muchas veces, porque cuántas veces no leemos algo y si alguien en la iglesia, el pastor o el responsable o el maestro o el copastor, me da igual, la pastora, si no me lo explica, ¿cómo sé yo lo que estoy leyendo? Si alguien no me lo explica, ¿cómo sé yo lo que estoy leyendo? No lo voy a saber jamás, no lo voy a comprender nunca. Tengo que saber lo que estoy leyendo. Y alguien en la iglesia me explica entonces lo que estoy leyendo. Pero si no voy al culto, si voy cuando puedo, si voy cuando quiero, ¿cómo voy a crecer espiritualmente? ¿Cómo voy a crecer en la medida necesaria que el Señor quiere que yo crezca? No tendré crecimiento. No tendré crecimiento, me quedaré siempre en un mismo tamaño y otros hermanos o hermanas me adelantarán. Crecerán más que yo, ¿por qué? Porque se congregan y porque lo que el pastor predica lo pone en práctica. No simplemente lo guarda en la Biblia, sino que lo pone en práctica. Los consejos que el pastor da en la iglesia los pone en práctica. Las enseñanzas que se aprenden en la iglesia las pone en práctica. Los errores o los aciertos que vemos en la Biblia que están escritos, si yo no voy a la iglesia y los aprendo, ¿cómo los voy a entender? ¿Cómo los voy a hacer yo en mi vida? ¿Cómo voy yo a estar capacitado o capacitada para saber lo que hacer en una situación difícil? ¿Cómo voy a recibir al Señor como Señor y Salvador de mi vida si no voy a la iglesia? ¿Cómo voy a colaborar en el sostenimiento de la iglesia si no aparezco por ella? ¿Cómo voy a ser uno más de los hermanos si yo no voy el día de culto? Porque tengo otras cosas que hacer y lo antepongo todo a estar en la casa de Dios. Lo hago todo antes que estar en la casa de Dios. Quiero que pienses en ello. Quiero que pienses en ello porque no en vano lo escribía Pablo en su carta. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe que es la que te va a librar de los ataques del diablo. Esa fe que es la que te va a librar de la tentación. Esa fe que es la que te va a hacer que tú crezcas, que tú madures, que tú no seas como antes. Esa fe que es la que va a hacer que tú sepas en quién has creído. La que va a hacer que tú sepas en quién o en qué has confiado. Esa es la fe. La que atraviesa montañas. Esa es la fe que el Señor demanda para que tengamos cada uno de nosotros. Por eso piénsate muy bien. Si no estás creciendo, ¿por qué no te congregas? Intenta congregarte más en la iglesia. Ve más al culto. Porque todos tenemos obligaciones, todos tenemos quehaceres, pero sabemos cuál es nuestro lugar, sabemos cuál es nuestro sitio y sabemos que tenemos que dejarle para el Señor su día, estar con Él, estar en su casa aprendiendo, porque además es un mandato bíblico. El Señor lo establecía así en el Antiguo Testamento. Enseñar la ley a la iglesia, explicar la ley a la congregación, para que no pequen, para que no sean rebeldes, para que no vayan en pos de ídolos hechos por manos de hombre, para que cuando venga el momento de la tribulación sepan en quién creer y en quién confiar. Pero si yo no voy al culto, el diablo te estará tomando terreno. Si no te congregas en la iglesia a recibir la palabra, el sermón que ese día hay preparado, si tú no vas, si tú no te congregas, si tú no lo escuchas, nadie, absolutamente nadie, va a poder oírlo por ti. Otros lo oirán, pero serán para ellos, pero tú te quedarás sin ello. Lo que decimos, el diablo te robará esa bendición de estar allí. Siempre antepondrá algo, siempre te diré que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que tienes que ir aquí, que tienes que ir allí, que hoy no es un buen día, que no tienes tiempo, que qué van a decir de ti, que no eres merecedor de ir, que lo que ves esto, que lo que ves lo otro. Son palabras que llegan a tu mente por el enemigo.
por el enemigo de las almas que no quiere que te salves. Pero tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y recuerda, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Podrás oírla por internet, podrás oírla por cualquier plataforma de internet, pero no es igual que en la iglesia, porque ahí podrás preguntar, ahí podrás sentir más la presencia de Dios, ahí podrás estar en comunión con otros hermanos, y es muy, pero que muy diferente una cosa de otra. Dios te bendiga y te guarde, te espero mañana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, indicando Pastor Armando Ruiz Garrido, en www.radiotierraprometida.org o a través de tu teléfono móvil con la aplicación TuneIn Radio, indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.